¿Qué tal amigos de Infomercado? Estamos con más entrevistas. Ustedes que nos siguen a través de nuestras multiplataformas, tanto en la web www.infomercado.pe y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, en LinkedIn y también en YouTube. El día de hoy tenemos el honor de conversar con el profesor Gabriel Gallo Olmos. Él es licenciado en Administración de Empresas, experto en microfinanza y emprendimiento y sobre todo bastante recordado porque él fue el creador, digamos así, de esta idea de las cajas municipales a nivel del país. También ha sido creador del sistema de administración tributaria de Piura, pero el día de hoy vamos a conversar con él, pues ayer se cumplió un año más del nacimiento de la primera caja municipal en el país, la Caja Municipal de Piura. ¿Cómo está, profesor Gabriel Gallo? Gracias por esta deferencia con Infomercado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de intercambiar ideas con ustedes. Gracias. Bien, profesor. Bueno, han pasado ya 39 años desde ese 4 de enero de 1982, cuando empezó a funcionar la Caja Municipal de Piura. ¿Cuál es el balance, ya casi entrando a los 40 años y en un año como este del bicentenario del país? Bueno, definitivamente es de muy alto impacto el resultado logrado tanto por la Caja de Piura como el sistema de cajas municipales integrado por 12 entidades financieras ediles. Yo hago un seguimiento permanente de la información estadística y es impresionante. Por ejemplo, la última publicación que hay se da al 30 de noviembre, porque la publicación es mensual por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, y se aprecia que ya el total de activos de las cajas municipales como sistema alcanza los 30.000 millones de soles, o sea, casi 10.000 millones de dólares. Entonces es una cifra bastante impresionante cómo se va ido generando ese efecto de bola de nieve, de crecimiento permanente, siendo otro interesante número que he podido ver al día de ayer, de que tiene una captación de 21.000 trabajadores. 21.000 es una cifra bastante impresionante, ¿no? Por parte de todo el sistema. Entonces es interesante cómo todo esto, por bendición de Dios, nació de una mera tesis universitaria, en la Universidad de Piura, pero que con el correr del tiempo, el aporte inicial de la semilla legal que yo puse a través del proyecto, la cooperación que se obtuvo del gobierno alemán, el esfuerzo de miles de peruanos directivos y trabajadores, hoy logremos lo que yo llamo Sinergia Perú, de desarrollo de un sistema que hoy pasó las puertas del Perú y tiene connotación de orden mundial. Eso es muy interesante para Piura, porque aquí en Piura se gestó todo esto. Ahora, las cajas municipales, digamos, fueron naciendo rápidamente a partir de que la Caja Municipal de Piura empezara a funcionar en 1982, ¿no? Y empezó con créditos prendarios, pero de ahí fue diversificando, ¿no? Su oferta de productos. En este momento se habla mucho del apoyo que ha dado las cajas, sobre todo a los micro y pequeños empresarios. Se podría decir que todavía hay mucha tarea por hacer en este sector de las MIPES de parte de las cajas municipales o ya han cumplido su tarea las cajas, cree usted, profesor Gabriel Gallo. No, definitivamente nunca va a ser suficiente el esfuerzo que tengan que hacer todas las instituciones de finanzas y de microfinanzas, porque la economía tiene una actividad permanente de circulación y porque hay todavía amplios sectores de la economía que no acceden al crédito formal, no acceden al sistema financiero. Y yo en ese sentido, yo tengo una publicación específica que es este libro que se llama El poder de una tesis, que tiene un enfoque diferente sobre el impacto que significó la creación de la Caja Municipal de Piura, pero no solo mirándolo hacia la historia, yendo al año cero de los 39, o en realidad más que 39, 43 años, porque hubieron 4 años previos de gestación
antes del nacimiento que ocurrió el 4 de enero del 82. Entonces, no solo mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer? Entonces, de qué falta por hacer, efectivamente falta por hacer. Hay varias líneas de actuación que el sistema de microfinanzas del Perú, liderado por las cajas municipales, deberían lograr. Entonces, y para lograr yo esa conclusión, me baso en este libro en que yo comparo. Aquí en el mundo existen 4 sistemas de microfinanzas de gran éxito, 4. Uno es el Grameen Bank de el que fue Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que creó el Grameen Bank en Bangladesh. El otro es el del alemán Klaus-Peter Zeitinger, que fue el alemán que estuvo acá en Piura trabajando conmigo inicialmente y que finalmente, cuando se fue del Perú, estableció todo un sistema de banca de desarrollo que opera principalmente en los países que yo llamo convulsionados, digamos, en dificultades. Por ejemplo, si le digo Bosnia, Herzegovina, Albania, Congo, nos suena pues a países medio complicados, ¿no? Pues ahí está él en alianza con el BID, el Banco Mundial, el JICA, FMO, la KfW, etcétera, todas las instituciones de desarrollo, contribuyendo a la reconstrucción de esos países que entran en guerras civiles. Y el tercero es Action International, que aquí en el Perú antes era mi banco, que ahora ya es del grupo Credicor, pero antes esa institución manejaba, como maneja en el mundo, una serie de instituciones de desarrollo. Y el cuarto es el sistema, como sistema, no la caja de Perú, sino el sistema de cajas, compuesto por las 12 cajas municipales existentes. Entonces vemos que existen esos 4 grandes corporaciones y dentro de ellos, si analizamos las otras tres tienen, por ejemplo, fundación. Las cajas del Perú no tienen, salvo la de Piura, que tiene una fundación, pero que no está orientada a fortalecer el proceso de la generación de micronegocios, del desarrollo de los emprendedores, sino el tema principalmente de la orquesta sinfónica. Entonces, eso para mí es como una carencia del sistema de cajas. Yo varias veces lo he intentado. Tengo más de una caja que contrató mis servicios para desarrollar la fundación, pero he faltado decisión política o por los cambios de gobierno municipal, etcétera. Han habido algunos cambios, pero siento, de acuerdo a lo que veo, porque no invento nada, que de las 4 grandes corporaciones mundiales, pues la única que no tiene un sistema fundacional son las cajas. Y una fundación es muy importante porque yo no puedo pretender que, por ejemplo, una caja municipal oriente recursos que capta del público para prestarlos a un sector incipiente o del que se conoce poco, como podría ser, por ejemplo, le digo, un club de madres, un vaso de leche, un salón comunal, o sea, un sitio donde hay fuerzas colectivas, a veces principalmente de mujeres, que bien pudieran generar un emprendimiento exitoso, pero por el que hay que apostar, por el que solamente no hay que darle dinero, sino asistencia técnica, búsqueda de mercados, acompañamiento, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues esa es una carencia, como también existen otras carencias que he detectado en el análisis, como por ejemplo, hoy se habla de créditos verdes, es decir, créditos orientados a la agricultura, pero una agricultura eficiente, de riego por goteo, de uso de energías alternativas, créditos energéticos para, por ejemplo, energía solar, que aquí en Piura, pues que hasta ahora nadie usa, ¿no? Entonces, hay muchos sistemas innovadores de microfinanzas, del mismo tema de fintech, de desarrollo de tecnologías financieras, de desarrollo de aplicaciones, apps para que los jóvenes tengan nuevas oportunidades. Ya usted ha visto cuánto estas empresas que crean apps y se vuelven lo que se llama unicornios, se valen $1,000 millones en poco tiempo. ¿Cómo salieron una de esas acá en Piura? Porque una caja pues creó una incubadora tecnológica, ¿no? En fin, hay una serie de temas que para mí son agenda pendiente.
Así es. Bueno, Pero sí, claro, todavía hay, bueno, digamos, una unicornio en Latinoamérica está en Colombia, ¿no? Otra está en Uruguay. Todavía, como usted menciona, en Perú no hay una startup unicornio, pero bueno, tampoco creo que podríamos estar muy lejos, ¿no? Hay muchas startups, hay muchas fintech que hay en el mercado peruano y que podrían, digamos, seguir ese camino, ¿no? De tener esa valorización en el mercado y obviamente poner a Perú, ¿no? En ese ámbito de las startups a nivel mundial. Yo quería aprovechar estas últimas reflexiones que usted ha hecho, profesor Gabriel Gallo, porque señalaba la fortaleza, ¿no? Que tienen estas diversas, digamos así, realidades que hay con respecto al planteamiento de las micro y pequeño o de las microfinanzas. Normalmente, siempre, por lo menos en los medios periodísticos, se habla de la tentación, ¿no? Que tienen las municipalidades o las gestiones municipales por hacerse de alguna manera con los patrimonios, ¿no? Que tienen las cajas municipales. ¿Esto es cierto? ¿Esto es peligroso? ¿Esto si se da? De alguna manera el modelo de las cajas municipales protege a que la caja tenga un manejo político. ¿Cómo lo lee usted en todos estos años? Pero de repente la palabra político, porque se va a decir, no, no somos políticos, es una Mm. institución financiera, técnica, pero en el marco de ello sí hay algo de encapsulamiento en la gestión, en el poder, con, digamos, personas que tienen... O sea, a mí me sorprende que a veces hasta en el grupo Romero hay cambios generacionales, etcétera, pero eso es lo que falta, esa rotación de ideas, esa rotación de criterios que con el tiempo están demasiado perseverantes y que pudieran generarse pues nuevas oportunidades refrescando las posiciones directivas con la incorporación de nuevas personas, nuevas ideas, etcétera, para poder intentar, digamos, cambiar. Yo por momentos siento como un status quo en determinadas actividades. Eh, el año pasado yo tuve oportunidad de presentar al directorio un documento donde he hablado todos estos conceptos de los créditos verdes, los créditos tecnológicos, del aspecto fundacional, de la necesidad de apoyar a las pymes, de la necesidad de no hablar de inclusión financiera, que para mí significa cómo hacer para hacer bancable al que ya tiene plata en el bolsillo. Eso no es el problema. El problema es cómo hacer bancable o vivible a una persona que no tiene ese sol en el bolsillo. O sea, no hablo yo de inclusión financiera, sino de inclusión económica, esos bolsones de personas como son los clubes de madres, los comedores populares, etcétera, a los que perfectamente, porque lo he logrado, se les puede abrir, por ejemplo, una fábrica de tamales. Yo no le voy a decir que vamos a hacer un cohete para la luna, pero sí una fábrica de tamales, de chifles, de algarrobina, de natillas, de un pequeño stand gastronómico, etcétera, a través de una feria que perfectamente pudiera ser financiado y dar oportunidad así rotativa a las madres a través de un programa que tenga un paraguas de microfranquicia inclusiva que nosotros le llamamos y que puede permitir pues oportunidades nuevas, pero eso implica pensamiento nuevo a nivel directivo, ¿no? Entonces no lo he logrado, pero definitivamente hay agenda pendiente y otra vez yo no invento nada, o sea, yo veo que eso lo hace Grameen Bank, eso lo hace el grupo Procredit de lo alemán, lo hace Action, el único que no lo hace es el sistema de cajas y perfectamente sin ningún problema podrían generar ese impacto diferente de enseñarle de repente, pues yo he visto en Trujillo nomás una experiencia de una institución que les enseña a los jóvenes a imprimir polos, les enseña a alguna manera a hacer laseado de cabello, etcétera. Y parece una tontería, pero eso de repente yo tuve ocasión de entrevistar a los jóvenes del señor, yo con esto me pago mis estudios universitarios. Me parece emocionante que con esas pequeñas acciones como enseñarles a alguien serigrafía o Corel Draw o alguna aplicación informática, pues alguien se pueda generar un empleo de impulso, un empleo inicial, hasta ir de a pocos generando un emprendimiento.
De acuerdo, profesor. Estaba revisando aquí un poco las cifras que nos brinda la Federación de Cajas Municipales. Bueno, hay varias cifras, pero me llamaba la atención, digamos así, el éxito que tiene en captar ahorristas, ¿no? Las cajas municipales, según este informe a agosto del 2020, elaborado por la misma federación con estadística de la SBS, señalaba que hay casi 6 millones, ¿no?, de ahorristas que captan las cajas municipales, Exactamente. a diferencia de las empresas financieras que superan solamente los 2.300.000 ahorristas, ¿no? Es una gran diferencia que muestra, ¿no?, el éxito y la confianza que hay en las cajas. Exacto, es bien impresionante. Yo justo ayer leí esto mismo, pero lo tengo la última publicación de la superintendencia hasta al 30 de noviembre, y habla de 6.160.000 depositantes, efectivamente lo que usted dice, y 1.750.000 deudores. Entonces son cifras bárbaras, ¿no? Somos en un país de 30 y tantos millones de habitantes, estamos hablando casi que el 20% es ahorrista, ¿no? Entonces, lo Mm. cual es interesantísimo. Ahora, Ahora, la diferencia, el enfoque de diferencia que sí veo es que, por ejemplo, mientras Huancayo, o sea, hay una competencia también en las 4 tops de cajas en el Perú, que son Arequipa, Huancayo, Cusco y Piura. así es. Las 2 primeras, que son Arequipa y Huancayo, Ujú. ya consolidadamente, y el tercer puesto lo están discutiendo entre Piura y Cusco, lo cual, bueno, lamentablemente es una pérdida, porque Piura siempre fue el primero, pero ahora la realidad ya no es así. Pero lo interesante es por qué ese éxito de las 2 primeras. A mí me impresiona lo siguiente, por ejemplo, Ujú. tengo aquí los datos. Arequipa Ujú. tiene 5.100 millones de captación Ujú. y ha colocado 4.900 millones, o sea, casi el 90, más del 90 y tantos por ciento colocado. Si hacemos esa misma comparación entre colocación y ahorro de Arequipa contra Piura, en Piura la brecha sí es sustancial. O sea, en Piura se captan 5.100, casi 5.060, pero se colocan solo 3.600. Ujú. O sea, hay casi 1.400 millones de dólares ociosos que deberían ser Ujú. colocados. Y esta es una tendencia de gestión en la caja de Piura. O sea, por muchos años yo aprecio que ese impulso de colocar lo que capto es menor, y esto tiene un efecto Claro. contrario, que es en la utilidad. Ujú. En el fondo, la Claro. utilidad de Arequipa, por ejemplo, ha sido en los últimos 10 años el doble que la de Piura. Entonces, Ujú. algo hay que mejorar ahí, algo hay que Claro. ser más agresivos, si se quiere, para... Claro, y el otro dato que me parecía importante, profesor Gabriel Gallo, es que, por ejemplo, si miramos el tipo de productos, ¿no? De acuerdo a esta misma estadística de la Federación de Cajas, el plazo fijo, ¿no? El producto a plazo fijo es el que tiene la mayor cantidad de ahorristas, digamos así. Luego viene ahorros, pero digamos, entre plazo fijo y ahorros está la mayor cantidad de depósitos, y eso es importante porque creo que también refleja la confianza que hay de la gente en depositar su dinero en las cajas municipales. Exactamente, esa es la conclusión Ujú. sine qua non de que el grado de confianza que tiene el sistema de cajas, o sea, mejor dicho, más que el sistema, las cajas en su ciudad principalmente es, normalmente en cada caja, en cada ciudad, sede de la matriz, la caja es la líder en la captación, básicamente, y a veces también en la colocación. Entonces, ese es un tema muy interesante, como un fenómeno recibido y apreciado a nivel mundial. Entonces, donde sí hay que mejorar quizás es que, por ejemplo, a mí me impacta que la experiencia del sistema de financiación del alemán Ujú. Klaus-Peter Zeitinger, Ujú. cuya lógica de actuación es no crédito de consumo, solo crédito de desarrollo, solo crédito productivo. Ujú. Entonces, aquí en las cajas, si se hace un análisis, las cajas que caen en el mismo tema, claro, es cuestión de rentabilidad seguramente, Ujú. caen en la necesidad de colocar crédito a los profesores y crédito Claro. contra el sueldo.
créditos seguros, pero que a la vez no hacen sino hipotecar a las familias, ¿no? Cuando lo Claro. que se debería generar es crédito productivo, ese debe ser un enfoque especial. Profesor, yo tenía dos consultas finales y una de las últimas tenía que ver también con esta estadística de la Federación de Cajas, cuando hablan de la distribución de la cartera por tipo de crédito, ¿no? A agosto del 2020, aparece primero la pequeña empresa, ¿no? Con una participación de 47%, pero ya mucho más abajo, en un segundo puesto, aparece el crédito de consumo y luego viene la microempresa. Esto, digamos, es sano, es decir, que la microempresa esté en un 17% a un 30% de distancia de la pequeña empresa para el tema de crédito, o es que, digamos, la misma realidad de la microempresa no lo hace muy atractivo para el crédito. La verdad que eso seguramente obedece al crédito promedio. O sea, un crédito a la pequeña empresa de repente engloba un crédito ya de millones versus los créditos a la microempresa que son más Ujú. pequeños y por tanto, quizás si uno analiza la cantidad de operaciones, esa realidad sea diferente, ¿no? O sea que es más difícil, claro, colocar pequeñas cifras a más gente que una gran cifra o una cifra más sustancial a unas pocas personas, ¿no? Eso debe obedecer a eso seguramente. Ujú, de acuerdo. Una pregunta final y un poco combinado con la percepción y la expectativa futuro, ¿no? Digamos, en ciudades como las nuestras, a veces se le ha criticado mucho a la Caja Piura que ha salido, digamos, de sus fronteras y se ha olvidado de la ciudad, se dice, ¿no? Como que se ha olvidado de su gente, de Piura, donde nació y creció. ¿Esto qué tan cierto es desde su mirada, profesor Gabriel Gallo? Y ya mirando, porque Caja Piura ahora está a nivel nacional, sale en medios nacionales, tiene muchos clientes en diversas partes del país. Sin embargo, parece que a veces a los piuranos esto como que no les termina de cuadrar, ¿no? Por lo menos lo que se puede escuchar entre las quejas. Pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Es una mirada un poco sesgada, un poco, digamos así, sin mirada hacia futuro? ¿Y qué futuro tienen las cajas a partir, pues, de, mirando ya el año 40, ¿no? Que es el próximo 2022. Definitivamente las cajas, y ya usted menciona ahí otro enfoque, deben mirar o retornar a sus orígenes, ¿no? O sea, y con ello no quiero decir que regresen a hacer empeños como así nació, sino de pensar en el microempresario más. Y ese más viene por ese tema de preocuparse por generar nuevas oportunidades de negocios a los jóvenes universitarios. Por ejemplo, me duele a mí de que siendo un buen ejemplo el nacimiento de la Caja Piura como una tesis universitaria, pues nadie se dedique a fomentar la investigación universitaria, a alentar a los jóvenes a que pongan lo mejor de su creatividad y esfuerzo desarrollando nuevas tesis. Yo digo, si una pequeña idea que salió de aquí, por bendición de Dios, ha generado un proyecto de 10,000 millones de dólares, ¿cuántos más pueden haber jóvenes que tengan por ahí una semilla mejorada agrícola, que tengan una aplicación informática, etcétera, pero que por falta de oportunidad de que no tienen cómo financiar su tesis o la impresión, pues esta se queda en el olvido? Entonces, ese tipo de esencia, no sé por qué les duele tanto a algunas personas, pero eso debería alentarse la financiación de la investigación universitaria, debería alentarse la financiación de los bolsones de microempresarios. Apostémosle más a las mujeres, como en el mundo ocurre que la mujer es mejor empresaria, mejor pagadora, pero aquí no. O sea, estamos a veces pensando en que las cajas ya son como banquitos, cuando deberían regresar a lo propio. Y una gran crítica que yo hago es que las cajas hacen muy bien en dar el 25, 50% de las utilidades, creo que es más 25 porque hay acuerdos, pero lo lamentable es que esos dineros en la municipalidad demoran en ser digeridos, y más lamentable que eso es que se dediquen ahora a obras de saneamiento. Para obras de saneamiento hay que pedirle el dinero al Ministerio de Vivienda y Construcción. La utilidad de las cajas tiene que ir a su origen. ¿Cuál es su origen? Los microempresarios. A apostar por ellos, a crear esas incubadoras de base microempresarial, esas incubadoras de base tecnológica,
a fomentar el riego por goteo, a fomentar las fintech, etcétera. Ahí está el juego, pero claro, a veces hay de repente demasiada autoconfianza o demasiada, no sé cuál será la palabra correcta, pero a pensar en que lo que están haciendo es bien y que no necesitan escuchar a nadie desde la tribuna. Yo, como le digo, tengo la satisfacción de haber dejado escrito un documento a los señores miembros del directorio y la gerencia diciendo hagamos esto, esto y esto. Hagamos, activemos una fundación, pero nunca recibí respuesta. Pero creo que es valioso intentar, al menos para recuperar, porque hay que ser claros y no es ninguna falacia ni calumnia hacer saber de que la caja ya no es la número uno Perú, ¿no? Que lo fue por decenas de años. De acuerdo, profesor. Nos quedamos con esas últimas reflexiones, ¿no? De volver un poco a sus orígenes, pero obviamente no para arrendar, como dice usted, sino para sacar nuevamente estas ideas que están siempre dando vueltas, ideas de negocio, pero que normalmente no se llegan a concretar muchas veces por asesoramiento, otras veces porque no tienes un impulso o un espacio físico o mentorías y muchas otras por un tema de financiamiento, ¿no? Entonces, una reflexión válida casi a los 40 años del nacimiento de las cajas municipales y de su parte, pues es una palabra, digamos, autorizada para poder hacer esta reflexión. Profesor Gabriel Gallo, le agradezco mucho este tiempo con Infomercado y seguramente vamos a estar conversando pronto, porque bueno, me he quedado con esta inquietud también, ¿no? La creación de los servicios de administración tributaria aquí en Piura, el SAT, y que es otra historia también que en algún momento nos gustaría reflexionar con usted. Muchísimas gracias. Perfecto, a la orden, le agradezco la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, gracias.